Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, luego de esta Semana Santa que, como siempre, se producen situaciones de tragedias que son muy lamentables, pero en la medida de lo posible se le da la orientación a la población a los fines de que se vayan aplicando los controles y las medidas de prevención correspondientes. En todo caso, estamos iniciando iniciando a mediados del mes de abril y ya hemos visto algunos indicadores correspondientes al primer trimestre del año. La economía generalmente uno la evalúa, y cuando digo uno no me refiero a mí particularmente, sino a los estrategas económicos y al mismo tiempo la autoridad monetaria, el Banco Central, las instituciones. Generalmente las estadísticas se van midiendo mensualmente, pero cada trimestre hay una especie de medición especial porque el año se divide en 4 trimestres y eso permite ver más o menos cómo va a seguir comportándose el año. Hemos visto que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, esta semana participó en una conferencia internacional en Washington, D.C., Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es una reunión anual que se realiza y allí hizo una amplia exposición sobre la condición de la República Dominicana y también dio a conocer una especie, vamos a decir, de primicia, porque no lo había mencionado antes, y es la proyección de crecimiento que tiene la República Dominicana para este año. Él habla de que la economía dominicana podría crecer entre un 4 y un 4.5%, entre 4 y 4.5. Ese sería, señores, un crecimiento menor al crecimiento que registró la economía el año pasado, que fue de 4.9%. Y sería también menor al crecimiento real que tuvo la economía en el año 2021, cuando creció 12.3%, pero tomando en cuenta la caída brutal que se produjo en el 2020 por la pandemia, entonces los cálculos indican que el crecimiento real no fue de 12.3, sino que a ese 12.3 tú tienes que descontarle la caída del año anterior y lo que te da es un promedio de más o menos 4.7 de crecimiento real. O sea que en los últimos 3 años hemos venido creciendo más o menos a ese ritmo, menos de 5%, pero más de 4.5%. Y eso, aunque se vea bajo en términos relativos o comparativos con años anteriores, porque nosotros estábamos acostumbrados a un crecimiento de 6%, 6.5%, hay que tomar en cuenta que es un crecimiento bastante favorable si lo comparamos con los demás países de la región. En América Latina, la mayoría de países registran crecimiento negativo o crecimiento muy bajo. De hecho, la proyección de crecimiento promedio en América Latina de los organismos internacionales es de alrededor de un 1.7, 1.9%. Es decir, que el promedio de crecimiento de la región va a ser de menos de un 2% y nosotros vamos a estar sobre el doble de ese monto o de ese indicador, porque tendríamos entre 4 y 4.5. Otro elemento importante también es que la inflación ha estado cediendo. Cuando decimos que ha estado cediendo, no es que los precios están bajando, señores, que siempre hacemos referencia a eso, porque aquí en este programa nosotros le decimos a los amables televidentes no lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan escuchar con el objetivo de que puedan adquirir el conocimiento necesario a la hora de tomar determinadas decisiones. Entonces, cuando decimos que la inflación está cediendo, no es que los precios están bajando. Por eso a veces la gente te dice, bueno, mira, que la inflación está bajando. Entonces la gente te dice, pero los precios como quiera siguen altos. Es cierto, siguen altos. Lo importante es ya que se estabilicen, aunque sea en alza. No van a bajar. No esperen ustedes que va a haber una reducción de precios de productos que hace 2 años estaban más baratos, ahora están más caros, que van a volver otra vez a ese nivel. No. Lo que ocurre en casos como estos es que la economía se va adaptando a esos nuevos precios. Y la condición económica de la gente, aunque en menor proporción, también se va adaptando porque se producen ajustes salariales, se producen mejorías en los ingresos de una forma o de otra. Vimos cómo ya en este mismo mes de abril se comenzó a aplicar el ajuste salarial de un 15% inicialmente del salario mínimo del sector privado no sectorizado y de luego un 4% a partir de febrero del año que viene. Ya se habló de que también se le va a ajustar alrededor de un 20% a los trabajadores de las zonas francas, que también es sector privado. Lamentablemente en el sector público no ha habido un ajuste salarial de los salarios mínimos, pero en algún momento seguro el gobierno tomará alguna decisión sobre eso. Ahora bien, a lo que me refiero es a que la inflación no ha de ser tan preocupante cuando
cuando se detiene el espiral inflacionario, aun cuando los precios se mantengan altos. Lo malo es cuando los precios van subiendo sin determinación y sin estabilidad, porque entonces la gente no tiene cómo planificarse. Tú sabes que vas a comprar hoy arroz a un precio y mañana no sabes a qué precio lo vas a comprar, entonces tú te desesperas y te preocupas. Pero si tú lo vas a comprar y sabes que va a estar caro, pero sabes que va a estar a ese precio caro, pues ya lo que hace uno es que se va ajustando a ese precio, se va adaptando, o reduce el consumo, o busca la manera de adquirir más dinero para poder comprarlo. Entonces, lo que tenemos ahora es que ese proceso de aumento de precios ya se detuvo y lo que tenemos es alza estable, o sea, estamos en un aumento en precios altos, pero estables, y al estar estables, la economía poco a poco se va adaptando a esos nuevos precios y se produce un ajuste positivo. Entonces, cuando el Banco Central te dice, mira, en el primer trimestre, al cierre de marzo, la inflación fue de 5.9, eso es menos que 9.5 que tuvimos hace un año, sí, es menos, pero eso no quiere decir que bajaron los precios, sino que dejaron de subir. Es lo mismo que pasa con la misma política monetaria del Banco Central, que venía aumentando la tasa de política monetaria todos los meses, pero hace 5 meses que decidió dejarla congelada en 8.5%. Pero 8.5% es altísimo. Ahora, si está en 8.5, que es alta, y tú la mantienes estable, aún siendo alta, los actores económicos se adaptan a esa nueva tasa. Malo es que todos los meses le suban un punto, medio punto, un cuarto de punto. ¿Por qué? Porque entonces todos los meses los actores económicos van a estar en la incertidumbre de saber si van a subir o no van a subir la tasa. ¿Va a subir o no va a subir la tasa? Pero si ya la tenemos estable, aun cuando esté alta, poco a poco la economía se va adaptando, la sociedad se va adaptando a ese nuevo nivel del costo del dinero, pero de manera estable, no de manera inestable. Y lo que se tiene previsto es que ya la autoridad monetaria no va a seguir con esa tendencia de aumento de la tasa de política monetaria, sino que la va a mantener en ese nivel de 8.5 y posiblemente comience a reducirla en la medida en que la inflación siga cediendo. Eso también ocurre con los combustibles. El gobierno le dio un alivio a la población cuando congeló los precios de los combustibles, sí, pero ese alivio fue un alivio de precios de combustible congelados en alza. O sea, no están baratos los precios de los combustibles. Pero como no varían desde marzo para acá, ¿qué hizo la economía? ¿Qué hizo el consumidor? Se adaptó a esos precios. Entonces, se adaptó a un precio alto pero estable. No hay la incertidumbre de que si va a subir o va a bajar, que si va a subir o va a bajar cada semana, sino que tú sabes que va a seguir alto, pero en un solo nivel, y al seguir en un solo nivel, entonces tú ya lo que tienes es una especie de tranquilidad o estabilidad en tu planificación económica, aun cuando sea con base en un precio alto. Ahora lo que tenemos es la queja de determinados sectores que dicen que deberían bajar los precios de los combustibles porque ya el petróleo ha estado bajando. Bueno, hoy día está en más o menos en $80 el promedio, debería estar más bajo, pero asumiendo que el petróleo siga bajando, el gobierno no ha bajado el precio del combustible porque nosotros aquí habíamos planteado, y les digo eso porque quizás este es el único escenario, el único programa donde se le dice la verdad a la gente en torno a ese tipo de temas. Y siempre ustedes me escuchaban diciendo, lo que se está haciendo con los combustibles no es un subsidio, es una compensación económica temporal. ¿Por qué yo les decía eso? Porque cuando comience a bajar el precio del petróleo, el gobierno no va a bajar el precio de los combustibles. Lo que va a hacer es que va a comenzar a recuperar el dinero que utilizó para compensar ese precio congelado. Entonces, cuando llega el momento de bajar el precio de los combustibles, no van a bajar, sino que van a seguir en el mismo nivel hasta que se compense el fondo que se sacrificó el año pasado de 35,000 millones de pesos para mantener congelados los precios. Eso es lo que va a ocurrir. La única forma de que no ocurra así es que el gobierno decida sacrificar parte del erario para seguir, para tomar una medida de reducción del precio del combustible, aun cuando no corresponda reducirlo, en procura de mejorar su popularidad. Y cuando digo mejorar su popularidad es que todas las acciones económicas en el Estado tienen un componente político. Y eso es normal, ¿eh? Eso es normal porque nuestros dirigentes son políticos y porque cada 4 años tenemos elecciones. Entonces, hay algo de positivo en eso. Como hay elecciones el año que viene y nuestro presidente
es un presidente que va a ser candidato, pues posiblemente tome algunas medidas económicas positivas. Y una de ellas puede ser que reduzca el precio de los combustibles. Y si reduce el precio de los combustibles, bueno, es positivo para nosotros, aun cuando se implique tal vez un mayor sacrificio fiscal en cuanto al endeudamiento público, pero eso es algo que no se ve. Otra medida que puede tomar el presidente de manera positiva de aquí a las elecciones es que posiblemente aumente el salario mínimo del sector público. Es muy probable, porque el salario mínimo del sector público está en 10,000 pesos y el salario mínimo del sector privado está ya en 13,500. Entonces posiblemente sea necesario llevarlo por lo menos a 12,000 pesos. Ahora, eso implica un sacrificio fiscal que hay que compensarlo o con mayor recaudación o con mayor endeudamiento. Pero como estamos próximos a unas elecciones, posiblemente el gobierno tome ese tipo de medida, un tipo de medida económica, pero con un componente político positivo. Cuando digo positivo es porque lo que busca es tomar una medida que a la gente le va a beneficiar. Y cuando se toma medida que a la gente le beneficia en lo inmediato, aunque en el futuro no sea beneficioso, pues nada, bienvenido sea. Es lo mismo que pasa con la reforma fiscal. Bueno, los actores económicos saben que es necesaria una reforma fiscal, pero el gobierno no aplica la reforma fiscal. Mientras tanto, la población dice, qué bueno que no la aplicaron, porque la aplicación de una reforma fiscal implica más impuestos. Entonces, si no ponen más impuestos, pues mejor para mí. Sin embargo, la decisión de no aplicar esa reforma fiscal es una decisión política. Es una decisión política que tiene un componente económico que impacta en la población. Por eso les digo que la relación en el Estado de la acción económica y la acción política siempre va a existir. Siempre va a existir. Lo importante es que esa acción de componente político y económico no implique actos de corrupción, que ese ya es otro tema sobre el cual no me voy a atrever a profundizar en este momento, porque ya tenemos que ir a una pausa y entonces también tenemos que escuchar a nuestro compañero y amigo y hermano Jairon Severino, que se integrará en el próximo segmento. Volvemos en breve.